Estructuralismo, lugar, Alemania, Universidad de Leipzig. Exponentes, Wilhelm Wundt. El estructuralismo se enfoca en la estructura de la conciencia y la mente, buscando entender cómo se componen y funcionan los procesos mentales. Estructuralismo, 1879. Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y establece el estructuralismo como una escuela de pensamiento que busca entender la estructura de la conciencia. Año 1879, siglo XIX. Objeto de estudio, la conciencia y la estructura de la mente. Método, introspección y experimentación. Aportaciones, estableció la psicología como una disciplina científica y sentó las bases para el estudio de la percepción y la cognición. Aporte en la educación, aunque no tuvo un impacto directo en la educación, su enfoque en la experimentación y la observación sentó las bases para la investigación educativa. Funcionalismo, 1890. El funcionalismo se centra en la función de la conciencia y el comportamiento en la adaptación al entorno, enfatizando la importancia de la supervivencia y la adaptación. Fundadores, William James y John Dewey. Lugar, Estados Unidos, Universidad de Chicago y Universidad de Harvard. Año 1890. Es el siglo XIX. Objeto de estudio, la función de la conciencia y el comportamiento en la adaptación al entorno. Método, observación y experimentación. Aportaciones, destacó la importancia de la adaptación y la supervivencia en la evolución de la conducta humana. Aporte, en la educación, John Dewey aplicó sus ideas funcionalistas a la educación, enfatizando la importancia de la experiencia y la práctica en el aprendizaje. Conductismo, 1913. El conductismo se enfoca en el estudio del comportamiento observable, rechazando la introspección y enfatizando la importancia de la experimentación y la observación. Fundador, John B. Watson. Lugar, Estados Unidos, Universidad Johns Hopkins. Año 1913. Objeto de estudio, el comportamiento observable. Método, experimentación y observación. Aportaciones, rechazó la introspección y se enfocó en el estudio del comportamiento observable, lo que llevó a un mayor énfasis en la investigación experimental. Aporte en la educación, el conductismo influyó en la educación al enfatizar la importancia de la práctica y la repetición en el aprendizaje, y al desarrollar técnicas de modificación de conducta. Psicoanálisis, 1896. El psicoanálisis se centra en el inconsciente y la influencia de la infancia en el comportamiento adulto, destacando la importancia de la terapia psicoanalítica y el análisis de los sueños. Lugar, Austria, Viena. Exponentes, Sigmund Freud, Carl Jung, 1875 a 1961. Año, 1896. Siglo XX. Objeto de estudio, el inconsciente y la influencia de la infancia en el comportamiento adulto. Método, terapia psicoanalítica y análisis de los sueños. Aportaciones, destacó la importancia del inconsciente y la infancia en la formación de la personalidad y el comportamiento. Aporte en la educación, aunque no tuvo un impacto directo en la educación tradicional. El psicoanálisis ha influido en la comprensión de la dinámica emocional y social en el aula. Gestalt, 1912. La teoría de la Gestalt se enfoca en la percepción y la organización de los estímulos, demostrando que la percepción es un proceso activo y que el todo es más que la suma de sus partes. Fundadores, Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler. Lugar, Alemania, Universidad de Berlín y Universidad de Frankfurt. Año, 1912. El siglo XX. Objeto de estudio, la percepción y la organización de los estímulos. Método, experimentación y observación. Aportaciones, demostró que la percepción es un proceso activo y que el todo es más que la suma de sus partes. Aporte. En la educación, la teoría de la Gestalt ha influido en la educación al destacar la importancia de la organización y la estructura en el aprendizaje, y al enfatizar la necesidad de considerar el contexto en el que se produce el aprendizaje. Humanismo, 1950. El humanismo se centra en la dignidad y el potencial humano, enfatizando la importancia de la empatía, la autenticidad y la autorrealización en la terapia y el desarrollo personal. Fundadores, Carl Rogers y Abraham Maslow. Lugar, Estados Unidos, Universidad de Chicago y Universidad de Brandeis. Año, 195. Objeto de estudio, la dignidad y el potencial humano. Método, terapia centrada en la persona y enfoque en la autorrealización. Aportaciones, destacó la importancia de la empatía, la autenticidad y la autorrealización en la terapia y el desarrollo personal.
Aporte en la educación. El humanismo ha influido en la educación al enfatizar la importancia de la relación entre el profesor y el estudiante, y al destacar la necesidad de considerar las necesidades y los intereses individuales de los estudiantes. Cognitivismo 1950 a 1960. El cognitivismo se enfoca en la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento, demostrando que la cognición es un proceso activo y que el cerebro procesa la información de manera compleja. Exponentes: Alexander George Miller, Jean Piaget y Donald Broadbent. Año 1950 es el 1960 siglo XX. Objeto de estudio: la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. Método: experimentación y modelado computacional. Aportaciones: demostró que la cognición es un proceso activo y que el cerebro procesa la información de manera compleja. Aporte en la educación. El cognitivismo ha influido en la educación al destacar la importancia de la comprensión y la aplicación de conocimientos, y al enfatizar la necesidad de desarrollar habilidades cognitivas como la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Neurociencia 1990 al presente. La neurociencia se enfoca en el estudio del cerebro y su relación con el comportamiento y la cognición, utilizando técnicas de neuroimagen y experimentación para entender cómo funciona el cerebro. Desarrollo 1990 al presente. Lugar global desarrollada en diversas universidades y centros de investigación alrededor del mundo. Objeto de estudio: el cerebro y su relación con el comportamiento y la cognición. Método: técnicas de neuroimagen y experimentación. Aportaciones: ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro y su función, y ha llevado a importantes avances en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Psicología positiva 1998 al presente. La psicología positiva se centra en la promoción de la felicidad y el bienestar, destacando la importancia de la gratitud, la resiliencia en la promoción de la felicidad y el bienestar. Fundadores: Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi. Año 1998. Lugar: Estados Unidos, Universidad de Pensilvania. El objeto de estudio: la promoción de la felicidad y el bienestar. Método: investigación e intervención. Aportaciones: ha destacado la importancia de la gratitud, la resiliencia y la flow en la promoción de la felicidad y el bienestar. De aporte a la educación. La psicología positiva aporta a la educación. Enfoque en fortalezas: identificar y desarrollar habilidades y fortalezas de los estudiantes. Promoción del bienestar: mejorar la felicidad y motivación de los estudiantes. Desarrollo de resiliencia: enseñar a manejar el estrés y la adversidad de manera efectiva. Fomento de la gratitud: practicar la gratitud y apreciación en la vida diaria.